Muy buenas tardes. El día de hoy en Ciudadanos Informados ahorita de manera expresa vamos a hacer una pequeña presentación sobre lo que es administración de riesgos, propiamente lo que viene siendo control interno, un caso práctico, sí, eh, sin mucha planeación al respecto. Entonces, nuestra primera ilustración aquí que tenemos es sobre qué es administrar riesgos, qué es el control interno. Bueno, aquí tenemos en la imagen este el Titanic y ahora sí que los eh, alertadores, si se puede decir, que están alertas del panorama viendo cualquier posible peligro que haya frente al barco. Y en este momento cuando visualizan que ya tenían frente a ellos a un enorme iceberg, pues no les queda de otra más que llamar ahora sí que al cuartel y avisarle al capitán, ¿no? Del peligro que al que se enfrentaban. Y por otro lado tenemos las consecuencias de no llevar un control adecuado en una organización o de no administrar los riesgos correctamente. Pues aquí tenemos al jefe, al supervisor, cometiendo suicidio, ¿no? Prácticamente ante la situación y ante la impotencia de no poder hacer nada respecto a la consecuencia de chocar contra el iceberg, ¿no? Que fue ahora sí que el hundimiento del Titanic. Pues aquí tenemos un meme que dice: su carro está siendo vigilado por satélite. Y y lo dice: yo soy satélite. Y pues muchas veces así es en las organizaciones, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de detectar los riesgos? Pues muchas veces es ahora sí que eh, a todo mundo le toca, ¿no? Administrar los riesgos, el detectarlos y el actuar en consecuencia. Eso es muy dado, sobre todo en los países latinoamericanos, donde no se tienen puestos muy especializados en cuanto a lo que es la administración de riesgos y los controles internos dentro de una organización. Bueno, aquí tenemos las siglas TS, que para muchos nos viene la primera palabra que viene en mente es top secret o secreto máximo. Y esto es lo que sucede dentro de muchas organizaciones cuando se detectan riesgos, pues se manejan como si fueran ultra secretos, ¿no? Como si fueran solo dignos de conocerse por la alta jerarquía de la organización, cuando esto es una falacia. De hecho, cuando se detecta un riesgo y en orden de administrarlo y de controlar de llevar un correcto control sobre una organización, es comunicarlo a toda la organización en su conjunto y no mantener los riesgos que se detectan como ahora sí que como si fueran un gran secreto, ¿no? Que nadie debe conocer más que la alta administración o la alta gerencia. Pues aquí ahorita nos vamos a ubicar. Nos ubicamos aquí en la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, como se ve en la ilustración, entre la frontera de Estados Unidos y México. Pues aquí es donde estamos geográficamente y físicamente. Vamos a revisar riesgos este, derivados de falta de control interno. Bueno, pues ahora sí que vamos a hacer como los cazadores de Bin Laden. Vamos a buscar riesgos para tratar de analizar cuáles son las posibles consecuencias de estos riesgos. Y tenemos que ubicarnos nosotros como si fuéramos inspectores de riesgos, es decir, como si fuéramos las personas invitadas por la organización para detectar posibles amenazas y determinar cómo poder contrarrestar estas amenazas y estos riesgos dentro de la organización. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que ya son ejemplos viejos, pero pues que son muy ilustrativos, como por ejemplo una visita que podríamos realizar a la oficina de tesorería ubicada en la delegación González Ortega en el municipio de Mexicali, antes conocidas como recaudaciones de rentas. Pues lo primero que vemos en cuanto vemos la oficina por fuera, o la veíamos en ese entonces, pues vemos aquí un pequeño parquecito en la de mano del lado izquierdo,
Del lado derecho vemos una pequeña reja que protege a la oficina. Y pues, ¿qué sería lo primero que debemos observar aquí? Si vemos, somos muy observadores, nos vamos a dar cuenta que de este lado, donde está, se mueve mi cabecita por acá, de este lado, de este lado, por ahí, tenemos unas escalinatas, unas gradas, y estas gradas, pues si ustedes miran, dan directamente hacia el techo de la oficina de recaudación de rentas. Una oficina donde se manejan dinero y efectivo. Entonces, pues fácilmente una persona puede ingresar. Ahora sí que por ese parquecito, subirse las gradas y terminar en el techo de la oficina de la recaudación. Otra cosa que observamos al ingresar aquí a la oficina de recaudación de rentas, pues aquí tenemos a dos personajes, a un supervisor, que uno de ellos es un buen amigo, y a otro compañero también conocido como cajero. Pues lo primero que observamos es que aparentemente ambos personajes no tienen uniformidad en cuanto a uniformes. Cada uno viste de forma distinta, lo cual podría ser confuso para el público en cuanto a quién es la persona que lo va a atender dentro de esta oficina de gobierno. ¿Qué otra cosa podemos observar? Bueno, a primera vista vemos que hay una cámara ahí arriba. Vemos que ya las paredes están en un estado deteriorado. Este, vamos cambiando. Y pues repetimos aquí lo que ustedes pueden haber observado, pues son estas escalinatas, ¿no?, que dan directamente hacia los techos de la oficina de recaudación, lo cual puede constituir un riesgo, ya que pues se podría ingresar a esta oficina o haciendo un hoyo en el techo, ¿no?, para poder ingresar y dar alcance a los valores. Otra pequeña observación que podemos hacer es que pues los extintores, pues ahí estaba el letrero del extintor, pero no estaba el extintor, lo cual constituye un riesgo en caso de un incidente de fuego, ¿no? Vamos viendo qué más podemos detectar. Otra observación que haría el ciudadano a primera vista, pues es que se encuentra material de control vehicular, como tales como láminas que ya fueron retiradas de vehículos, dentro de estas cajas que están a simple vista, de hecho a un lado del garrafón de agua, ¿no?, del cual puedan tener acceso el público en general, lo cual constituye un riesgo de que estas láminas puedan ser sustraídas y pudieran ser sobrepuestas dentro de algún vehículo automotor con características similares o no similares. ¿Qué más tenemos por aquí? Y esto, pues definitivamente sería is insulting and unacceptable. inaceptable, ¿no? Se puede decir. Otra cuestión que vemos cuando llegamos en ese momento es que vemos que hay unas máquinas que constituían para realizar presupuestos sobre tus adeudos y pues se encontraba fuera de servicio, ¿no? Esto, pues sería muy triste ahora sí que para el ciudadano que llegara y pues su servicio no recibiría un excelente servicio de esta forma. Entonces vamos a revisar algunas noticias que se dieron. Dice, en ese entonces, no estamos hablando del 2015 más o menos, dice, les toca la inseguridad. Empleados de gobierno del estado vivieron en carne propia la inseguridad que se está viendo en la ciudad al ser asaltados en plenas oficinas estatales. Resulta que ayer por la mañana se llevó a cabo un robo en recaudación de rentas del estado en la delegación González Ortega, donde los amantes de lo ajeno se llevaron entre 5,000 y 8,000 pesos. Al menos en las oficinas centrales se tienen agentes de la policía municipal custodiando, pero parece que en la zona de la delegación González Ortega, que son las oficinas del municipio en esa zona, en la zona de la delegación González Ortega, pues no había al parecer seguridad. Por lo pronto las arcas del estado tuvieron una merma económica, ¿no? Es lo que se dice en este artículo de periódico de la crónica de ese entonces del 2015. Vamos a ver qué más encontramos de noticias al respecto. Dice, una pareja de asaltantes armados irrumpió en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, ubicadas en González Ortega, de donde sustrajeron 8,000 pesos de forma violenta para luego emprender la huida a bordo de unas bicicletas.
sea que todavía los amantes de lo ajeno se fueron huyendo en bicicletas, ni siquiera en vehículos. Alrededor de las 10:20 horas se dio el reporte al 066 donde se informó que en las mencionadas oficinas de recaudación de rentas establecidas en la intersección de la calle Cuarta y carretera San Luis en González Ortega habían sido víctimas de un robo con violencia, por lo que se requería la presencia de las autoridades. Elementos municipales y ministeriales fueron los primeros en arribar al sitio, donde fueron abordados por los guardias de seguridad y los encargados de establecimiento, que comentaron que desarrollaron sus trabajos de manera regular cuando dos sujetos irrumpieron en la tranquilidad de las oficinas con palabras antisonantes y amenazando a los presentes. Las parejas de asaltantes empuñaron un arma corta cada uno y utilizaron para amedrentar tanto a empleados como a ciudadanos que esperaban para hacer sus trámites. Se dirigieron al área de atención de clientes y les exigieron el dinero que tenían en sus pertenencias, el cual fue en su mayoría del personal y solo una pequeña cantidad del Estado. O sea que esto fue en otra ocasión también, ¿no? Que se llevaron ahí sus 8,000 pesos y huyeron en bicicleta. Pero aquí cabe recalcar que nos deberíamos hacer la pregunta. Entonces, no entraron por el techo, pero al parecer tampoco se le dio uso a estas cámaras, ¿no? Entonces ahí cabría la cuestión si estas cámaras estaban grabando o no estaban grabando, ya que no se presentó ninguna evidencia ahora sí que al respecto a la ciudadanía, respecto a quién habían sido los posibles asaltantes. Entonces, estamos hablando del 2015. Sería espectacular saber si actualmente se cuentan con estas mismas maravillosas cámaras que no pudieron detectar quiénes fueron los asaltantes en esta ocasión en 2015. Ok. Ahora, así como verdaderos inspectores de riesgos, vamos a revisar las oficinas del centro cívico en el municipio de Mexicali. Bueno, como antecedente, vamos a revisar un artículo que data de, si no me equivoco, 2008. Y dice, a poco menos de 4 millones de pesos asciende el monto de lo que un funcionario de la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado sustrajo para beneficio personal de las arcas de gobierno del Estado, por lo que un juez penal otorgó la orden de aprehensión, con lo que se llevó a guardar la cárcel de Mexicali. Dice, la ahora preso era trabajador de la Oficina Auxiliar de Rentas, ya que durante su gestión en la que abusó de la bondad de las autoridades aprovechó su cargo. La subprocuradora Cecilia Maciel informó que durante el mes de septiembre de 2007 el funcionario de la Secretaría de Planeación de Finanzas interpusieron una denuncia penal por la desaparición de la millonaria suma de la Oficina de Auxiliar de Recaudación de Rentas del Estado, de la desaparecida Secretaría de Planeación de Finanzas, donde se pagan las placas y tenencias de autos. El juez quinto de penal libró una orden de aprehensión contra Rodríguez Valdivia por ser presunto responsable de peculado, siéndole complementada por agentes ministeriales el pasado miércoles. O sea, esta persona, quien era el encargado del área de valores de la Oficina de Recaudación de Rentas Central de Mexicali, bueno, más bien de Auxiliar de Mexicali, donde se sacan las placas y licencias, pues se robó 4 millones de pesos del año 2007, o sea, cuando el dólar posiblemente estaba como a 10 pesos por dólar, ¿no? Entonces estamos hablando que esta persona se robó aproximadamente $500,000 en ese momento. Aquí volvemos a hacer una visualización de las oficinas de recaudación de rentas de la entonces Secretaría de Planeación de Finanzas, quienes todos ustedes conocen. Lo primero que observamos son aquí estas como cajas verdes que se miran atrás del muchacho de rojo, donde se encuentran las cajas del Banco Afirme. Estas cajas se establecieron obviamente para que ya no hubiera cajeros que manejaran dinero, a consecuencia hasta cierto grado por lo del empleado que se había robado esos casi $500,000 en efectivo. Entonces ahora directamente los ciudadanos mejor le pagan al Banco Afirme en vez de pagarle a empleados de gobierno para evitar que estos roben el dinero. Esa fue una medida de seguridad que resultó posiblemente de ese percance del del 2007. Tenemos ahora esas cajas de Banco Afirme. Por otro lado, vemos del otro lado todos los empleados
de gobierno y volvemos a notar posiblemente lo mismo, que es la falta de uniformidad en cuanto a uniformes. Realmente uno no podría determinar si está hablando con un gestor llamado, como les llamaban, coyotes, por ejemplo, o si está hablando con un empleado de gobierno directamente, porque a ojo de buen cubero no se les mira ni siquiera los gafetes, ni se les miraba los uniformes en ese entonces. Eso sería la primera observación quizás que uno se haría al observar esta oficina de primera mano, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las noticias de aquel entonces. Esta noticia no veo el año, pero pues ya también es antigua. Creo que no se alcanza a visualizar el año, es 2012. Ya vemos, es 2012. Dice: un hombre que pretendió revalidar las placas de su automóvil con documentos falsos fue detenido por agentes de la policía municipal. Así fue detenido un hombre de 40 años de intentar realizar el cambio de las placas de un automóvil con documentos falsos. Un empleado del lugar narró efectivos preventivos que el detenido se había presentado en sus oficinas para solicitar un presupuesto de unas placas, las cuales resultaron estar dadas de baja. O sea que la persona llega con unas placas que estaban dadas de baja. O sea que no eran suyas posiblemente. Entonces, dice: además, estas le correspondían a otro vehículo. El varón insistió, intentó realizar un trámite con una tarjeta de circulación, la cual resultó con reporte de robo. O sea que la persona quería hacer cambio posiblemente de propiedad del vehículo, con un vehículo que ya había dado de baja a una persona que había vendido y que, o que más bien le habían robado y que había dado de baja esas placas esa persona, el anterior propietario. Ahora vamos a ver, revisar de aquel entonces de la Secretaría de Planificación y Finanzas, la oficina Centro Gobierno en Rosarito, municipio de Rosarito. Aquí habla de que acusan de peculada a empleada estatal. Dice: el pasado 14 de diciembre el recaudador de rentas, dice Pérez de Rosarito, faltaban más de $24,300 en las oficinas de recaudación de gobierno del estado. El titular de la oficina de Rosarito dice que el caso está en investigación. Señaló que la denuncia se realizó por la falta de recursos en las cajas, monto referido en dólares, o sea que les faltaba casi $24,500. A la hora de revisar las cuentas en la recaudación se percataron que faltaban recursos, por eso se llevó a cabo la denuncia correspondiente. Sin embargo, asegura que nunca la especificación de sus funciones. Ok, esto dice la persona. Dice: en el área de licencias de conducir, pero posteriormente la cambiaron de área. Comenzó a laborar en el área de valores, donde realizaba capturas, cortes y depósitos. Sin embargo, se asegura que nunca le especificaron sus funciones. Agregó en declaración que tampoco se le especificó en lo relacionado con los depósitos que se debía realizar al banco y, según dijo, no podía depositar más de $13,000 al día. Por ello, asegura que el recurso que no podía depositar lo colocaba en un sobre manila amarillo. Fue por ello que el 14 de diciembre fue citada a la oficina de recaudación, donde le cuestionaron sobre el recurso faltante. La funcionaria estatal afirmó que entregó los sobres con el dinero que no depositó al titular de la recaudación. O sea que a esta persona le detectaron que no estaba depositando el dinero en las cuentas de gobierno del estado, aproximadamente $25,000, y resultó que tenía más dinero en sobre Manila porque no podía hacer depósitos de más de $13,000 al día, ¿no?, que estaban poniendo. Sostuvo que incluso fue la Contraloría de Estado quien envió un documento donde afirman que realizaron 104 movimientos, de los cuales la mayor cantidad de movimientos le corresponde a Rosarito, y al realizar revisiones se percataron que no hay cantidades depositadas al banco como corresponden, siendo estas cerca de $166,000. Estamos hablando de la misma persona. Dicho remanente acumulado, dijo, fueron 9 sobres debidamente cerrados con la cantidad de $166,000. Hay un faltante de 24,000. O sea que primero le detectaron a esta persona que la tenían como encargada de valores, pero que ella decía que no, en ninguna parte decía sus funciones, que eran llevar los valores de esa oficina de Rosarito. Y le encuentran originalmente un faltante de $24,000 y ella les dice: no, o sea, lo que pasa es que no lo había podido depositar al banco en varios días sin que ustedes se dieran cuenta, y pues de hecho no son 25,000, no son $166,325 lo que no les he depositado. Pues ahí sí nos ponemos a analizar los riesgos, pues vemos, número uno,
que se tiene personal realizando labores con los cuales no están descritas sus funciones en ninguna parte ni en sus contratos, y esto deriva en que no se les pueda fincar responsabilidades en casos como estos. También vemos un gran riesgo en el manejo de valores, ya que se están manejando o se estaban manejando en este entonces este cobro de dólares que pues tendría que revisar, pero yo tengo entendido que por lo menos en otras yo pensaría que no se pudiera cobrar dólares a los ciudadanos, pero al parecer aquí se les está cobrando dólares, y no se había depositado esa cantidad de dólares, más de 166,000 dólares en cuentas bancarias de gobierno sin que nadie se percatara. Esto pues es muy riesgoso, pues quiere decir que muchas cantidades de millones de pesos, podemos estar hablando ya de 166,000 dólares, que no se estén depositando en las cuentas de gobierno y que nadie se percate de ello, sino por un simple accidente de haber detectado una diferencia en una cuenta y luego darse cuenta que esta persona tenía mucho más dinero en efectivo, y que lo tenía a la mano en sobres, ¿no? En ese lugar. Quiere decir que podía haber tenido mucho más dinero por fuera y del cual pues la autoridad no estaba informada, ¿no? ¿En qué terminó este caso? ¿Quién sabe? Vamos viendo. Dice, se percataron que no hay cantidades depositadas en el banco como corresponde, siendo esta cerca de 166,000 dólares. Ok, ese fue el caso de Rosarito. Ahora vamos a revisar la oficina de recaudación de rentas del estado de Tijuana, de ese entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, y vamos a ver qué detectamos. Las primeras noticias que vemos es que en el 2009 un hermano del representante del gobernador en Rosarito fue secuestrado por la mañana. La víctima, quien se desempeñaba como jefe de licencias y placas de la oficina de recaudación de rentas de Tijuana, se trasladaba junto con una de sus hijas en su unidad cuando fue secuestrado y fue, ahora sí que colgado del cuello, desnudo en un puente. Si en la indagatoria están documentadas las presuntas participaciones de por lo menos 4 funcionarios. Se mencionaba Isaac Alcalá Pescador, coordinador de los besemáticos, que son como cajeros de cobranza en donde podías pagar y hacer tus trámites. Norma Angélica Alcalá Pescador, que parece ser la hermana de esta persona. El subrecaudador de rentas en Tijuana, Israel Enrique Martínez. El subrecaudador de Mariano Matamoros, del Secretario de Finanzas, y el subrecaudador auxiliar de la Vía Rápida, Caroline Gracia Loera. Pues ahí se les mencionaba en el periódico Z. Dice, por cuestiones políticas, el homicidio del exdirector de licencia en Tijuana, Rogelio Sánchez, se mantiene impune. Desde diciembre de 2009, declaraciones recibidas en la Fiscalía Estatal destaparon la mafia existente en la presunta relación de narcotraficantes con funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Existen también en el padrón dice, el Partido Acción Nacional. Sin embargo, siquiera han sido llamados a declarar el gobernador Guadalupe Zuna y el secretario general Francisco Blake, que van a hablar del tema. Bueno, pues aquí estamos hablando de que Z reportaba el lamentable asesinato del jefe de licencias de una oficina de Tijuana, ya que se utilizó su usuario de licencias para generar licencias a narcotraficantes, y una vez que la fotografía fue publicada en medios de periódicos de este narcotraficante, pues el narcotraficante fue y levantó a este funcionario y lo mataron. Aparentemente están involucrados otros funcionarios que utilizaron el usuario de este jefe de licencias que fue asesinado para realizar estos trámites de miembros del crimen organizado, y pues después la represalia la dieron en contra de esta persona, quien era el que se enteró que usaron su usuario para hacer licencias falsas, o más bien licencias verdaderas con nombres falsos, a narcotraficantes del municipio de Tijuana. Esto fue, no recuerdo muy bien en qué año fue, pero fue de aquel entonces cuando estaba la Secretaría de Planeación y Finanzas. Ahora vamos a revisar la oficina de Mariano Matamoros en Tijuana. Pues lo primero que vemos en la oficina de Mariano Matamoros en ese entonces es que está en un centro comercial afuera,
y al ir caminando, subiendo las escaleras para entrar a la oficina, te das cuenta que te ofrecen exámenes antidoping tipo ABC a 200 pesos, lo cual resulta un tanto barato y económico un examen antidoping, y también un poco raro que te ofrezcan exámenes antidoping en un centro comercial y no en un laboratorio. Pero bueno, esa sería la primera observación. Al estar caminando, por lo regular este examen antidoping se le solicita a los choferes, o en ese entonces se les solicitaba a los choferes para evitar que estos estuvieran drogados, transportando público o transportando bienes en camiones de carga, ¿no? O ya sea a personas en camiones urbanos, ¿no? Pues ya una vez que se ingresa a la recaudación de rentas, lo primero que vemos es, pues, que está bien delimitado el área de licencias, el área de las cajas al lado izquierdo, del lado derecho el área de licencias, al fondo el área de licencias y el lado izquierdo las cajas. Y lo que vemos a diferencia de la oficina de recaudación que vimos de Mexicali es que aquí al parecer no había cajeros todavía del Banco Afirme, sino que los cajeros todavía seguían cobrando ellos mismos los fondos de las personas por sus licencias y sus placas de sus vehículos. Entonces, dice, detiene a Estados Unidos a 7 por tramitar licencias falsas con fraude. O sea, estamos con este artículo nos damos cuenta que la obtención de licencias falsas no simplemente se da en México, también se da en Estados Unidos. Por eso es muy riesgoso este tipo de oficinas y requieren un alto nivel de seguridad profesional para mantener padrones vehiculares y padrones de licencias transparentes, y que sean con información actualizada y veraz sobre todo. Aquí dice, compró licencia falsa de conducir en recaudación en Tijuana. Un automovilista aseguró que compró por más de 1,000 pesos una licencia de conducir en oficinas de recaudación de rentas de gobierno del estado. Se trata de Juan Manuel Martínez Carrizosa, 26 años, conductor al que detuvieron en la calle Primera entre la avenida Revolución y Constitución, y quien fue detenida con una licencia que a simple vista se dieron cuenta que era apócrifa. Pero sí dice que se la vendió a una persona que trabajaba en recaudación de rentas en el área de las copiadoras. Le pagó 1,400 pesos por ella, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí nos damos cuenta. Aquí vemos un Carlos Martín Acosta Mariscales que a todas luces tiene apariencia de mujer y se le tomó la fotografía. Entonces nos damos cuenta que hasta cierto grado debe haber reglas en cuanto a cómo puede salir una persona en una fotografía. Porque si esta persona tiene maquillaje, tiene una peluca, etcétera, y se le permite tomarse una fotografía de todas formas, pues no sabemos qué tan confiable o qué tan viable serviría el tener una licencia o en este caso una credencial de lector, ¿no? Tenemos ejemplos de licencias anteriores y nuevas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de cuando se cambió la licencia de conducir y cuando se tomaban ciertos datos ya eran más específicos sobre los ojos de las personas, etcétera, las huellas dactilares, ¿no? Aquí tenemos, lo primero que observamos es el área de licencias, todavía en la oficina de Mariano Matamoros. Vemos que está ahí la persona en la silla esperando para poder pasar a hacer su examen teórico de manejo. Y lo primero que resalta es que no hay visibilidad hacia afuera, ¿no? Entonces ahí existe el peligro de no existir esta visibilidad, de que alguna persona les pueda estar pasando las respuestas a la persona que estaba haciendo el examen en la computadora, el examen teórico, sin que nadie se dé cuenta, porque no hay visibilidad. Más sin embargo, ahí vemos que hay una cámara que apunta hacia abajo, ¿no? Ahora la pregunta es si realmente se revisan esas cámaras. Ahí se para y obstruye a ver si los peritos no aceptan mordida por la respuesta de examen teórico. La cámara apunta al suelo. Y la otra cámara no apunta directamente hacia abajo donde se realiza el examen teórico, ¿no? Entonces piensa mal y acertarás.
Luego aquí tenemos el área donde se da la carta de antecedentes penales y nos damos cuenta que está cerrado, que no hay nadie trabajando ahí. Uno de los requisitos para algunas licencias es una carta de no antecedentes penales. En esta oficina pues existe un módulo de la carta de antecedentes penales, pero lamentablemente no había nadie en ese momento en la oficina, ¿no? Lo cual quiere decir que estaban algunas personas pues batallando para obtener su carta de antecedentes penales. Si no se documenta que no se solicitan trámites de modalidad, bueno, puede ser que en algunos casos no se hubiera solicitado. Aquí por otro lado tenemos el caso de una licencia falsa que se le dio a esta persona, Luis Carlos Figueroa Uribe. Es una licencia con nombres falsos. Dice, pasaron 37 días para que la unidad de inteligencia de la Policía Municipal de Tijuana pueda ubicar en condiciones de ser detenido con mayor riesgo posible a Arce González, quien circulaba en la calle Colonia Madero, quien portaba una licencia a nombre de Luis Carlos Figueroa, y pese a tener una dirección con la cual había tramitado esta licencia en la oficina, en la oficina de Rosarito el 21 de marzo del 2014, los agentes se dieron cuenta físicamente que él no era esa persona, ya que lo estaban buscando desde hace 37 días y sabían perfectamente cómo se veía físicamente. Entonces lo detienen y lo arrestan y nos damos cuenta que esta persona tenía esta licencia, que en ese momento pues es una licencia real, ahora sí que no más que con nombre falso, ¿no? Dice aquí el Código Penal de Baja California: suplantación, artículo 175, con penalidad de 6 meses a 6 años y 400 a 600 días de multa alcanza fianza, o falsificación se pena con 6 meses a 3 años y de 20 a 100 días de multa alcanza libertad bajo caución. Así era el Código Penal de Baja California en ese entonces. Otra cuestión que nos damos cuenta aquí es que el supervisor porta una camisa que dice Deadly Venom, ¿no? Realmente no trae su uniforme y es el supervisor. De igual forma, sí tenemos otra compañera que al parecer sí tenía su uniforme, atendiendo también. Aquí tenemos al área de licencias, las personas que trabajan en el área de licencias. Nos damos cuenta que las 3 personas no portan uniforme. En ese entonces, estamos hablando aquel entonces era la Secretaría de Planeación y Finanzas, que ya no existe, ¿no? Aquí habla de una persona que compró una licencia falsa de recaudación de rentas, que una tarjeta de circulación. Aquí tenemos el área de cajas. Como nos damos cuenta, pues hay cámaras ahí al lado derecho, hay 8 cajas. Como vemos la misma situación, no todos portan uniforme. Y la segunda observación es que se sigue cobrando dinero en esa. No se tomó la medida que se tomó, por ejemplo, en Mexicali, cuando el jefe de valores se robó $500,000, y que se pasó el servicio a un banco mejor para hacer la cobranza a los ciudadanos. Aquí en estas oficinas se seguía cobrando en ese entonces por personal de recaudación de rentas, o sea, cajeros. Nos damos cuenta que la cámara que se encuentra aquí entre el letrero que dice supervisor de placas y caja 2, que está apuntando al suelo y no está apuntando ni el cajero, ni el de la caja 2, ni el de la caja 1, sino que básicamente está apuntando al suelo. Veamos, aquí pongo mi cara abajo de la cámara y apuntaría nomás aquí, no apuntaría ni para acá ni para acá, ¿no? Cámara vigila el suelo. Ok. Aquí vemos de igual forma la cámara no parece abarcar el ángulo correcto, parece estar apuntando solo al suelo. Aquí tenemos otra área que es cuando tú pagas tus placas, recibes tus láminas, que podrían observar ahí extraño. Pues, ok, veamos. La persona viene aquí a recoger sus placas. ¿Qué vimos o qué no vimos? Pues lo que no vimos es que esta persona al recoger sus placas firmara recibió en algún lugar y en el cual la persona que recibió esa lámina. Nomás recibió su placa y ya se va, no se firmó ningún documento. No se firma recibir las láminas y etcétera, ¿no?
ahí tenemos el problema que aquí vemos, por ejemplo, si administramos riesgo, pues vemos que hay fibra de vidrio expuesta en el techo, lo cual si es respirado puede ocasionar un daño a los pulmones de las personas. Aquí vemos en las noticias se investigan venta de placas vía internet. Más que nada estas placas que se pueden vender, básicamente son las placas que las personas, por ejemplo, van y pagan su tarjeta de circulación de un año y les toca cambiar las láminas y las personas no van como este señor a recoger sus láminas en la ventanilla y se van. Entonces ahí se van acumulando esas láminas y esas láminas como no hay un control real propiamente en ese entonces, por lo menos no había en esta oficina de finanzas, pues se las podían apropiar las personas que trabajan ahí adentro o alguna persona externa pasar y robarlas y luego venderlas por internet y se le podían poner sobrepuestas a cualquier otro vehículo, ¿no? Para transitarlo ahora sí que por carretera federal y llevarlo a otro estado, sobre todo vehículos robados, ¿no? O para estar circulando también en el municipio. Más sin embargo, ya con estas placas de UNAPAFA y de AMLOLOV y no sé qué tantos tipos de placas hay que pueden estar circulando los vehículos ahorita sin tener que estar registrados. Pues esto poco a poco ya no se fueron ocupando tanto láminas verdaderas para estar moviendo carros, más sin embargo para carros robados que se quieren mover por carreteras, pues resulta útil todavía este tipo de láminas, ¿no? Aquí vimos que se expone el personal a la fibra de vidrio, ya que está encontrada esta misma situación en los comedores. Aquí observación a simple vista al momento del cierre de las oficinas, vemos que los cajeros pues portan alcancías, ahí lo que vemos, y mochilas, lo cual sería algo que llama la atención de cualquier persona, de que no se podía estar sustrayendo dentro de estas alcancías, que es lo que tiene ahí en la mano, que parece como metálico, que está de este lado, este brazo, y del otro lado tenemos una mochila. Entonces la pregunta es, ¿por qué una persona que está en el área, por ejemplo, de revisión de exámenes de manejo, tiene que tener alcancías o tiene que traer ahora sí que un beliz, ¿no? Igual los cajeros, pues, porque tendrían que llevar esto. ¿Quién lleva una mochila a su oficina, no? A menos que se tuviera que llevar algo de valor. Entonces, pues ahí eso es alerta para cualquier inspector de riesgo, ¿no? Aquí vemos que es una alcancía que cuesta casi $99, casi $100, la que trae ahí en la mano el cajero. Ahí la vemos. Ahora vamos a hacer una revisión de aquel entonces de la recaudación de rentas de Ensenada, solo para ver cómo se encuentra. Aquí vemos, por ejemplo, las licencias que se despintaban un poquito el material, lo cual daba que había mala calidad de las impresoras y del material. Aquí lo que vemos, si son muy observadores y se dan cuenta, aquí pongo necesaria una pizarra electrónica con turno para capturas, pero ¿qué tal si miramos al sujeto de este lado? De ese lado. Si vemos aquí debajo debajo de su, no, sí, debajo ahí de su hombro se mira lo que parece ser una arma debajo de su ropa. De hecho, si lo miran, quisiera que realmente está sosteniendo el arma debajo del mostrador. Pero bueno, es solo una de las patiaventuras de cualquier inspector de riesgos, ¿no? En cualquier momento está enfrentándose al peligro. Pues aquí, si uno no es buen observador, no se da cuenta de la situación que puede visualizar aquí, con el sujeto de rojo, ¿no? Y aquí vemos a 3 personas sacando mientras una licencia. Una persona muy güera de extraño cabello y que llamaría la atención. Vemos ahí un acercamiento. Bueno, ahí tenemos pues que lo mismo, algunas máquinas como las del examen de manejo, del examen teórico, pues
requerían mantenimiento. En un solo módulo se entregaba placas y se pagaba licencias, lo cual puede ocasionar congestionamiento. Aquí tenemos que la misma persona que visualizamos en Ensenada, después la visualizamos en Mexicali, el mismo día que había llegado los auditores, pero bueno, los inspectores. Bueno, algunas otras situaciones ventiladas así ventiladas en noticias, pues decía que se cobraban donativos obligatorios en placas, o sea, el donativo de la Cruz Roja, que si tú querías que te lo quitaran, no te lo quitaban, te demandaban a hacer una fila para que fueras a que te lo quitaran, y que era obligatorio el pago de las láminas, o sea, definitivamente que te lo cobraban antes de preguntarte, ¿no? Pues eso está mal, porque pues supone que es un donativo. Luego nos damos cuenta que los ganadores de el premio por revalidar a tiempo que realizaba el sorteo de la Cruz Roja, pues el premio número 1 del Ford Ranger se lo gana un extranjero de nombre Insuson, ¿no? Lo cual no tendría nada de malo, sí, pero es indicativo de que quizás el padrón de licencias no diferencia muy bien lo que son las personas con licencias provisionales extranjeras de las personas que son automovilistas ya permanentes en el estado, que son ciudadanos mexicanos. Eso era ojo de buen cubero, quién sabe, podría estar equivocado, ¿no? Dice, aquí el periódico Z hablaba sobre la concesión otorgada para los verificentros, para los centros de verificación ambiental de los vehículos, y pues hablaba de la polémica, ¿no? Sobre estos si eran un negocio particular. Y pues que solo se otorgó a ciertas empresas, cuando realmente pudo haber sido que la verificación ambiental se realizara en cualquier taller mecánico que pagara el equipo necesario para verificar los vehículos, ¿no? Y que cualquiera que contara con una licencia de la oficina de finanzas pudiera verificar que tu vehículo no expidiera demasiados contaminantes y que no fuera un negocio particular de ciertos, o sea, que no hubiera nomás 4 verificentros en una ciudad, sino que pudiera haber 20, 30, 40, dependiendo de cuántos talleres mecánicos se vieran interesados en tener esa opción, ¿no? Ahora vamos a checar la oficina de recaudación de rentas de Tecate. Aquí teníamos, en ese entonces vemos que el personal también al parecer no utilizaba uniforme. Que faltaba, al igual que como mencionaba la persona esta de Rosarito, la cajera que se robó o que no había depositado ciento y tantos, veintitantos mil dólares, que pues que no en ningún lugar se especificaba sus funciones claramente, ¿no? En cargos clave sobre todo. Igual equipo que hasta cierto punto grado medio obsoleto, en examen teórico de licencias. Pues aquí podemos tener el riesgo de que haya personas mismo riesgo de que, por ejemplo, hubiera mismas personas con dos licencias distintas y que podían ser mismo personal de la oficina, ¿no? Y que se estuvieran haciendo licencias con nombres distintos. Igual tenemos pues personas en cargos clave que no estaban muy claras sus funciones en sus contratos y que pues etcétera, etcétera, ¿no? Lo tenemos aquí en las noticias el caso de un empleado de la oficina de recaudación al cual se le acusaba de estar tramitando lo que era la legalización de vehículos, durante los llamados censos de los carros chocolates, ¿no? Y pues tenía varias acusaciones.
Pero a final de cuentas no se le pudo demostrar nada, ¿no? No sé dónde dice cuántas, dice de nueva cuenta ese mismo día. 88 denuncias se registraron por fraude en agravio de un número de usuarios dentro del programa Placas BC. Por más de 6 meses, José Ramiro, empleado y un funcionario de la Oficina de Recaudación de Redes del Estado con plaza sindicalizada, se dio la tarea de cobrar la cantidad de 7,000 pesos a las personas que pretendían agilizar el trámite del programa Placas BC. O sea, que estaba cobrando 7,000 pesos por 88 personas, ¿no? Sería como medio millón de pesos también, nomás por agilizar trámites. Pero no se puede desviar, ¿no? Como no te acuerdas desde el viernes, pues después lo mataron. Pero no se puede desviar, ¿no? Se pueden matar, dicen. No, pues es básicamente ahí un sonidito que se grabó mientras estaban haciendo grabaciones por ahí, pues quién sabe, aunque haya sido eso. Luego esta misma persona que estaba de tramitador se cae como falso inspector de reglamentos, supuestamente, según lo que se reportaba en las noticias. Y pues la persona no se le pudo demostrar finalmente nada, ya que al parecer todas esas 88 personas que habían presentado originalmente la denuncia las fueron retirando cada denuncia y por alguna razón nada sucedió. Por supuesto, trámites de títulos de vehículos, quien se desempeña como auxiliar de registro vehicular en la oficina asegura que de acuerdo a la Procuraduría no tiene las denuncias que le imputan y desmiente los cargos que Tecate Unido hace en su contra. Esta persona dice que fue todo falso. Y pues así nos damos cuenta a ojos de buen cubero y simplemente visualización de cómo estaban en ese entonces las oficinas de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, o sea, donde sacas tus placas y tus licencias en todo el estado. Ya vimos el caso de Mexicali, donde se habían robado $500,000 en efectivo, la persona encargada de la tesorería. Luego vimos el caso de Tijuana, donde se estaban expidiendo licencias a narcotraficantes y el jefe de licencias resultó asesinado. Y nos damos cuenta, pues, de algunos problemas de control, ¿no? Básicos de seguridad que uno tendría que revisar cuando hace una revisión de auditoría. Y luego vimos el caso de Rosarito, el caso de que se tenían más de $129,000, o sea, más del $1,000,000, que no había sido depositado y que nadie se había dado cuenta que ese dinero no estaba depositado en cuentas de gobierno. Entonces, pues ahí, o sea, ya vimos el caso de una persona, el encargado de tesorería de Mexicali, que robó $500,000 y hasta que se dieron cuenta. Y vimos el caso de la cajera que encargada de valores también en Rosarito, que no deposita $129,000 y nadie se da cuenta hasta después, ¿no? O sea, de hecho pensaban que nomás era $25,000 y resultó que era $129,000. Luego vemos, eso ya hablamos de Mexicali, Tijuana, Rosarito. Es el caso de Tecate, que pues puede haber varios funcionarios que ocupen cargos clave y si sus funciones no están limitadas o están escritas en su contrato, pues estas personas pueden hacer prácticamente fechorías y no se les puede fincar responsabilidades de una forma directa. Y de esta forma vemos cómo es importante administrar los riesgos, pues si estos no se administran, pues se puede caer en graves consecuencias como fue el caso del hundimiento del Titanic, ¿no? Si uno observa el iceberg a la distancia, pues se han de tomar las medidas pertinentes para evitar que existan tragedias. Eso creo que ya no fueron relacionados. Y That's classified. I could tell you, but then I'd have to kill you. pues esto ya es básicamente a grandes rasgos algunas cosas que se pudieran observar y que
no es necesario ser un experto para darse cuenta que sucedían, ya que simplemente al buscar las noticias en los periódicos principales, uno se puede dar cuenta de algunas situaciones que se presentaban en estas oficinas de recaudación, y pues solo nos deja la expectativa de saber si nosotros como ciudadanos hemos encontrado la forma en que por ejemplo, las láminas de las personas no recogen cuando realizan su trámite de placas, pues de que estas láminas no terminen vendiéndose en internet, o de que no se emitan licencias falsas a miembros del crimen organizado, este, y que existan padrones de licencias transparentes y confiables. Y pues también podemos ver otro tipo de problemas, como son cómo fincarle responsabilidades a un funcionario, este, si no están por escrito sus funciones y bien delimitadas en sus contratos, y que realmente las personas que tienen delimitadas esas funciones son las que realmente realizan ese tipo de funciones, sobre todo en el manejo de valores. También vemos pues algunas situaciones preocupantes, como es el manejo de efectivo en las oficinas, ya que, como vimos, pues al parecer no hay controles estrictos sobre el manejo del dinero de valores, ya que pues un empleado en 2007, creo que fue, se apropió de $500,000, y otro empleado otros años después se apropia de $129,000 sin que nadie se percate. Entonces, eso habla sobre un descontrol en el manejo de las cuentas bancarias, que pues definitivamente vale la pena pensar quién dentro de la sociedad civil de nuestro estado y de otros estados se cerciora de que existan estos controles. Realmente yo creo que no, los llamados observatorios ciudadanos realmente no se meten a estos temas. Por lo tanto, no existe realmente un estricto control sobre el manejo de efectivo, ni a niveles municipales, ni a niveles estatales, y posiblemente ni a nivel federal. No hay quien le entre al toro por los cuernos a estos temas, y que, como vemos, pues pueden ser un tanto peligrosos. Tenemos sujetos que al principio tenían en los principales periódicos decenas de denuncias, y finalmente con el nuevo sistema de justicia penal, las personas mejor retiran la pena y perdonan a las personas con tal de no meterse en problemas. Fíjate, se hablaba de que esta persona por tramitar cobraba 7,000 por cabeza y tenía 80 y tantas denuncias. Entonces, pues difícilmente un ciudadano se quiere meter en ese tipo de problemas, ¿no? De entrada, legales, y segundo, pues posibles represalias en sus contras. Entonces, pues esto simplemente es un, ¿cómo se llama? Un parámetro de ver cómo estábamos antes y cómo posiblemente estamos ahora. Ya hay que recalcar que la Secretaría de Planeación y Finanzas ya no existe. Ahora se llama Secretaría de Hacienda, y pues por ende ya tiene un nombre distinto y es un ente distinto. Y pues ahora sí que esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro qué tan fácil es administrar riesgos, observarlos, detectarlos, y qué tan importante es para la sociedad el que alguien no solo los detecte estos riesgos, sino que realmente encuentre formas de abatirlas. Para ciudadanos informados, esto ha sido todo.